¿Cuánto puedes ganar vendiendo por catálogo? ¿Te conviene dedicarte a esta actividad? ¿Cuáles son los premios que puedes ganar? ¿Sabes cómo es el día a día de un vendedor por catálogo? Hola chicas y chicos, en el video de hoy les comparto, desde mi experiencia, lo que necesitas saber si deseas dedicarte a la venta por catálogo o venta directa o como consultor de una empresa multinivel. No importa el nombre que uses, todas son lo mismo. Pero este video no solo es para quienes desean empezar en este fascinante mundo, también es para aquellas y aquellos que quieren mejorar sus ventas, fijarse nuevas metas y cumplirlas. En este video te comparto tips de ventas que usé durante más de 10 años cuando fui el vendedor número 1 de una empresa de venta de cosméticos por catálogo en México. Quédate hasta el final de este video para descubrir todos los premios que gané, los lugares que conocí y todo lo que disfruté durante el tiempo que formé parte de este mundo. Comenzamos. Hola, soy Richard Herbert Eric Kulcock y si te interesan las ventas, estás en el mundo de las ventas por catálogo o eres consultora o consultor de una empresa multinivel, yo tengo mucho que compartirte. Por más de 40 años he sido vendedor y por más de 10 años fui el vendedor número 1 de una empresa multinivel de productos de belleza en México. Desde mi ingreso hasta mi salida siempre fui el que más vendía. Superé muchas veces a mis competidores más cercanos por el doble de sus ventas. Yo era el que se llevaba todos los premios, viajes, cenas, eventos, todo y de todo. Más de 250,000 consultoras y consultores y yo siempre estuve arriba. Yo, un hombre extranjero, trabajando en un mundo dominado por mujeres, vendiendo a mujeres, productos para mujeres. Mi carrera en esta empresa fue exitosa en todos sentidos, pero con mi éxito vinieron errores, enseñanzas y transformaciones. Si te interesa conocer cómo logré el éxito, conocer qué hacía, cómo lo hacía y por qué lo hacía, entonces te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Capi Richard U. Todo corrido y sin espacios. Es una sola palabra. CAPI-RICHARDU. Dentro de mi canal tengo una lista de reproducción llamada Tips de Venta, en donde podrás ver contenido relacionado a ventas por catálogo, venta directa, marketing de afiliados, multinivel, ventas y más ventas. Hola chicas y chicos, aquí estamos con el tips de venta número 4. Estoy aquí con David Ramírez Esquivel. Hola David, mucho gusto. Hola chicas, chicos, hola audiencia, muchas gracias por sintonizarnos. Ok, hoy ¿qué vamos a hacer, David? Tenemos un programa para el día de hoy. Sí, Eric, hoy vamos a hablar, como las demás entrevistas, vamos a hablar de lo que es venta directa o venta por catálogo. Tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar y bueno, hablan desde qué es la venta por catálogo, la venta directa, beneficios, desventajas, quiénes no, en fin. Es un programa bastante interesante, así que pues adelante. Voy a empezar yo con la primera pregunta, Eric, y por favor ayúdanos con tu respuesta, tu punto de vista. Pregunta número 1. ¿Qué es vender por catálogo o qué es la venta directa? Bueno, la venta directa es utilizar una revista o un catálogo con precios y promociones para empezar a vender a desconocidos o a sus contactos. Ok, y entonces la venta por catálogo es tener un catálogo que te está dando tu empresa o la empresa en la que estás afiliado y le muestras este catálogo a la gente para que ellos seleccionen los productos que quieren, ¿cierto? Cierto, pero ahí a dónde entra el labor del vendedor o del consultor, en este caso. Claro, claro, claro. Pregunta número 2. ¿En qué consiste un día de trabajo de un consultor o de un vendedor por catálogo? Bueno, eso es muy extenso. Si tú me dices cómo yo empecé, pues No, tu día a día, Eric. No, no cómo iniciaste, tu día a día. Te levantabas y cuál era tu primera actividad, a qué hora salías a vender,
¿Tenías horarios, no tenías horarios? Esta es la parte que queremos saber. No, no tenía horarios. Obviamente, yo hacía unas llamadas para consultar en unas citas con las personas y si tenía las citas, pues ya salía a ver esas personas. Así empecé cuando recién empecé en la empresa, pero pasaron los 13 años, esto cambió porque yo tenía un, eh, un plan de trabajo mucho más organizado después de 13 años. ¿Y en qué consistía este plan de trabajo? Pues de tener una disciplina, de levantarse temprano, desayunar y ya empezar yo ahí a donde tenía los pedidos desde la noche anterior, yo las ponía en cajas, o en 3 cajas diferentes, una caja para la mañana, una caja para mediodía y una caja para la tarde, que lo ponía en mi coche de forma organizado para poder entregar en diferentes lugares. Ok, no olvidemos que ya estás hablando de cuando ya tenías muchos clientes y entonces lo que hacías es un día antes, en la noche, tú ya tenías los productos en tu casa y entonces decías, ok, a ver, mi lista de ventas dice que 2 cremas para Juanita, 5 cremas para Pedrito y así, ¿no? Y entonces los empaquetabas, hacías tus bolsitas, les ponías una etiqueta y ya sabías a quién se las tenías que entregar. Como ibas a visitar diferentes personas en diferentes momentos del día, ponías tus 3 cajas y decías, esto es a la gente que voy a ver en la mañana, esta a mediodía, esta en la tarde, esta en la noche, ¿ok? Este era básicamente lo que hacías. En la noche preparabas, al día siguiente entregabas. ¿Cómo levantabas pedidos? ¿Era parte de entregabas y levantabas nuevos pedidos o cómo prospectabas durante este día? A ver, David, me avientas 5 preguntas de un jalón. A ver, primero te voy a responder lo que me preguntaste primero. Sí, era una organización, las 3 cajas era la organización de los rumbos que yo iba a visitar. Entonces, sobre la etiqueta venía el nombre de la persona, la cantidad que me debía y la zona a cual pertenecía ese cliente. Entonces, formé, esa organización entraba en la caja de la mañana, la caja del mediodía o la caja de noche. ¿Cuál fue tu siguiente pregunta? ¿Y cómo prospectabas o cómo levantabas nuevos pedidos en ese día? No te entendí. Sí, o sea, ¿cómo sabías qué más ibas a vender? O sea, ya estás entregando muy bien, pero ¿y qué? ¿Dónde están las nuevas ventas? Bueno, cuando yo entregaba mis productos, ya vendía para la siguiente campaña. Yo manejaba 2 revistas al mismo tiempo. La revista en curso que estaba yo entregando y como yo ya había metido pedido en el primer día de mi ciclo, yo ya tenía la revista del ciclo que sigue. Entonces yo ya empezaba a levantar pedidos del ciclo que sigue para yo meter mi primer pedido del siguiente ciclo. Excelente, Eric. Vamos a hacer un ejemplo para tenerlo mucho más claro, ¿no? Eh, Hoy, imagínate que vienes a visitarme, no me debes nada, ni yo te debo nada, ni tengo ningún pedido. Llegas y me dices, aquí está la revista del periodo, ¿o qué es lo que hacías? No, la mayoría de las personas es lo que hace. Deja la revista y que la gente lo revise y que pide. Cuando las personas tienen muchísimo tiempo contigo, esta forma sí lo puedes hacer porque los clientes ya conocen los productos. Sin embargo, yo no trabajaba de esta forma. Yo trabajaba de la forma de enseñarles a las personas las promociones, lo que estaba en promociones, yo les untaba, les ponía y les dices, eso está en promoción 2 por 1 o 30% de descuento, esto tiene tal ingrediente, te puedo hacer la ventaja en esto, esto, esto. Entonces les convencía y levantaba el pedido en, contigo mismo, no dejándote el catálogo a ver a qué hora me respondes, etcétera, no. Yo Perfecto. me iba con un pedido en la mano. Ok, y entonces, imagínate que me muestras la promoción del día, yo soy caballero y tienes alguna loción que
pues típicamente es la que utilizo y está en promoción, ¿no? Y entonces yo te digo, oye, perfecto, no quiero una, quiero dos porque me gusta mucho esta esencia y me representa. Entonces, quiero dos. ¿Qué sigue? ¿Qué hacías en ese momento? Bueno, te pregunto, ¿te lo traigo la siguiente semana? ¿Cómo va a ser las formas de pago? ¿Tienes el efectivo para pagarme las dos lociones de un jalón? ¿O quieres que te ponga un pedido para este mes, el otro pedido para el otro mes? Entonces, yo en mi organización, yo ya sé cómo me organizo para entregarte la primera loción. Yo escucho tu respuesta primero. A ver, ¿cuál es tu respuesta? No, tienes toda la razón. Es muy buena esa pregunta. Te abre todo el panorama, ¿no? Lo importante de hacer preguntas todo el tiempo, ¿no? Eh, no sé, como soy alguien pues asalariado, no tengo tanto flujo de capital, pues sí, entonces te digo, ¿sabes qué? Si tráeme una para la próxima semana y una para el fin de mes, ¿no? Pensemos que estamos a inicio de mes. Oye, pero probablemente si ya no está en promoción para fin de mes, ¿cómo le vas a hacer para respetarme el precio? Bueno, yo me organizo, David. Yo ahorita meto el pedido, agarro la promoción, yo te la respeto porque yo tengo mi inversión y mi negocio. Pero Perfecto. yo te voy a dar esta ventaja porque yo sé cómo manejar mi negocio. Tú no te preocupes, yo te voy a entregar en un mes, pero yo hice la inversión ahorita y yo te lo entrego después y recupero mi dinero después. Perfecto. Entonces, nada más para dejarlo claro para nuestra audiencia, eh, lo que tú haces es respetarme la promoción, internamente tú haces el pedido de las dos lociones para que entre en la promoción y tú lo que estás haciendo es invertir tu dinero. De tu dinero estás sacando para darme esperarme a fin de mes para el siguiente pago, ¿no? La siguiente loción. Sí, mira, exactamente eso. Lo que quiero decir a la audiencia que finalmente no trabajamos por ni una compañía, trabajamos por nosotros mismos. Nuestra fidelidad y nuestra lealtad es con el cliente. Entonces, no, no es hacia obviamente la compañía en que estás trabajando te da todas las herramientas para que lo puedas hacer, pero finalmente si tú no tienes in stock o no facilitas las cosas a tu cliente, es tu negocio, ¿sabes? Perfecto, muy bien, me parece muy, muy bien, Eric. Creo que has tocado muchos puntos, has dado algunos tips muy interesantes sobre este tema y bueno, si la audiencia, tú que nos estás escuchando, quieres que entremos un poco más a detalle en este tema, quieres resolver alguna duda, siéntate con la libertad de dejarnos un comentario en la sección de comentarios y con todo el gusto del mundo lo respondemos. Quiero pasar a la siguiente pregunta, Eric. Y a veces esta pregunta quiero expresarla un poquito más antes de preguntarte directamente. A veces nos cuesta trabajo entender quién es sí o la manera positiva de muchas cosas. A veces para poder entender lo que nos conviene tenemos que utilizar el lado negativo de las cosas, hacernos preguntas negativas. ¿Para qué no soy bueno? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que yo no disfruto? ¿No? Porque a veces cuando nos preguntan qué es lo que te gusta, a veces, pues me gusta esto, pero me gusta lo otro, pero me gusta el azul, el rojo, en fin. Yendo más allá de eso, desde tu punto de vista y en base a toda la gente que tú conociste durante todo el tiempo que trabajaste en las redes de mercadeo, en venta directa o venta por catálogo, ¿quiénes crees que son las personas que menos éxito tenían? ¿O cuáles eran las características de estas personas? Híjole, ahí sí es muy difícil para mí responder por los demás, pero apunté unas cosas que yo pienso que puede ser. Ok, Son personas con pena de abordar a desconocidos, son personas que... ya, pausa aquí. Ajá. Personas con pena para abordar a desconocidos, es decir, personas que tienen poca capacidad para relacionarse con personas nuevas en su vida. ¿Ok? Exacto. Entonces, Tú me estás preguntando quién no debería sí, sí, vender sí, por está catálogo, perfecto. ¿cierto? Está perfecto. Lo único que quiero puntualizar es eh, que lo que estás indicando es personas que tienen poca capacidad de relacionamiento. Si quieres triunfar en este mundo, tienes que aprender a relacionarte con personas nuevas.
puedes utilizar cualquier evento, la amiga de la amiga, inmediatamente hacer conversación, estás en una fiesta, conoce gente, relaciónate con las personas. Adelante, Eric. La siguiente. Exactamente. Entonces, mi primer punto era personas con pena de abordar a desconocidos. Persona que no quiere vencer sus miedos, que dice, bueno, pues yo me quedo en mi zona de confort, Ok, ¿no? por ejemplo, ¿qué miedo es uno de los que tú tienes ahí ejemplificados? Pues tú dices, bueno, pues voy a recibir un no, entonces mejor no lo hago, ¿no? Ok, el miedo al no, al miedo al rechazo. El medio al no, el medio al rechazo, eh, muchas telarañas que uno se puede inventar en la Claro, cabeza, que son muchas. perfecto. Siguiente, Eric. Persona que se quiere quedar en su zona de confort poniendo excusas que no pueden. Ok, Ajá, exactamente. Luego, personas que no tienen ambición, que dicen, ah, pues yo tengo para vivir el día de hoy y así voy a seguir. No quiero cambiar, no tengo aspiraciones, pues esas personas no van a entrar en ese negocio, ¿no? perfecto, excelente. Y personas que no quieren un dinero extra, que dices, bueno, pues yo tengo mi chamba, pero si yo vendo por una revista, por catálogo, yo tengo genero un dinero extra para un viaje, para, en fin, se tiene que poner una meta. De acuerdo. Entonces, son personas que no tienen metas en su vida. Perfecto. Básicamente, como resumen de esto que acabas de decir, eh, las personas que no deberían entrar en este mundo son personas que no quieren vencer sus miedos, que quieren seguir bajo la misma condición en la que se encuentran y no les interesa avanzar, ¿no? Entonces, el miedo al rechazo, el miedo a- a cumplir tus propias ambiciones, ¿no? Es muy interesante. Háblanos de las personas que, bueno, ya lo dijiste, que no quieren salir de su zona de confort, que básicamente es gente que no le gusta trabajar, ¿no? Que dice, porque nos dicen, y esto, ojo, chicas y chicos, audiencia querida, nos dicen que este medio es muy fácil, no tienes jefe, trabajas cuando tú quieras, ganas dinero, el producto se vende solo. Y probablemente muchas de estas cosas son realidad. Lo que no es real es que no te dicen que tienes que trabajar y que tienes que trabajar mucho, porque todos los trabajos que requieren trato con personas son trabajos en donde te tienes que esforzar, te tienes que ver bien, tienes que salir, tienes que ser el producto de tu propio producto. Y esto lo vamos a hablar más adelante, no en este video, en los siguientes videos vamos a hablar de ser el producto del producto. Pero básicamente lo que quería decir es, si tienes miedo a relacionarte, si tienes miedo al rechazo, si tienes poca ambición, si no quieres trabajar, básicamente este mercado te va a funcionar, pero no necesariamente vas a ser la persona más exitosa dentro de este medio. Tienes que vencer muchas de estas cosas que al final del día, si lo piensan, como empleado de una empresa, también tienes que vencer esto. No es tan diferente, es muy demandante este mercado, por supuesto, pero también es muy gratificante. ¿Por qué? Pues porque como bien lo dijiste, no tienes jefe, tú trabajas en tus horarios, tienes tus propias rutas, atiendes a quien tú decides atender, ¿no? Entonces, me parece muy bien, Eric. No sé si quieres agregar algo adicional sobre esta misma pregunta. Pues mira, tú lo manejaste muy bien, pero es un mito que dices, pues no te dice que tenés que trabajar. Es lógico, David. Tienes que trabajar. Cualquier trabajo, cualquier empleo, cualquier cosa implica esfuerzo. Si, si no te lo dice, la lógica te lo dice, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Eric, pero una de las grandes promesas que hacen las personas que se dedican a esto cuando invitan o reclutan a nuevas consultoras, vendedores, gente para su equipo es, esto es lo más fácil del mundo, pero nunca te dicen qué es lo que tienes que sacrificar en este proceso, ¿no? En otro video más adelante vamos a hablar de los sacrificios, porque ser el número uno tiene muchos reconocimientos y eso sí los vamos a hablar más adelante, pero lo que no te dicen es todo el sacrificio que tienes que hacer, ¿no? Tanto en tiempo, en conocimientos, en fin, lo vamos a hablar más adelante, es parte de otro tema que vamos a tratar, pero voy a continuar con la siguiente pregunta, que es muy simple, ¿conviene vender por catálogo? ¿Conviene hacer venta directa, Eric?
Sí, por supuesto que conviene, depende de ti. Depende de ti qué esfuerzo le vas a poner. Mira, como todo en la vida, David, cuando empiezas, empiezas pequeño. Vas creciendo y eso te va alientando a que tú hagas más y más y más y más. Depende de ti hasta dónde llegas, qué quieres ganar y cuánto quieres ganar. Eso nadie te va a obligar ni nadie te va a impulsar, es tu propio automotivación. Ok. Entonces, bajo tu propio punto de vista, sí conviene vender por catálogo. Sí, por supuesto. Siempre cuando em, tú sabes equilibrar tu vida, no caen exageraciones. Muchas veces, por ganarnos los premios, eh, es como una meta y trabajamos de más y exageramos, ¿no? Y yo caí mucho en eso también. Muy bien. Eric, voy a pasar a la siguiente pregunta y que creo que aquí es uno de los grandes, grandes, grandes mitos. ¿Cuánto gana un vendedor por catálogo? David, durante los 13 años, como yo trabajé para mí, compré stock para mí, yo no hice cálculos. Y además, espérame, además, nunca revelaré cuánto dinero gané, porque ni siquiera yo lo sé. Porque yo compraba en promociones, hacía mi stock para no decir no a mis clientes, y entonces se me hacía una pérdida de tiempo de poner toda esa información en una computadora para luego ni siquiera poder compartirle con los demás, porque compartiendo cuánto ganas es nada más me importa a mí, no debería importarle a nadie más porque es mi vida personal y no comparto cuánto dinero gano con nadie. Está bien, está bien. Mira, voy a darle la vuelta a esta pregunta. Voy a tratar de esbozar una respuesta, porque en cualquier, sin importar el mercado en el que estés, quién sea tu cliente, siempre los vendedores nos basamos en base, o nuestra meta es la comisión, ¿ok? Entonces, no es tan difícil. De hecho, yo también no sé cuánto ganabas tú. O sea, no lo tengo claro, pero para mí sería muy fácil saber cuánto ganabas. No exactamente, pero números aproximados. Les voy a dar una receta, chicas y chicos. ¿Qué tal? Si tú metes un pedido de 5,000 pesos y tú ya sabes que la empresa te da una comisión del 25%, pues es muy fácil saber cuánto vas a ganar. Si tú metes un pedido, que yo sé que tú metías pedidos por encima de los 100,000 pesos, pues evidentemente no sé cuánto te daba la empresa en la que tú trabajabas, pero es así de simple, ¿no? Detrás de esa comisión, pues está toda la chamba que hay que hacer, el relacionamiento, evitar el miedo al rechazo o eliminar ese miedo al rechazo, el miedo al no, salir de la zona de confort. Y por eso es muy importante fijarse metas, porque cuando tú te fijas una meta y tú dices, mira, viene Navidad y mi objetivo es comprarle a mi hermano, a mi hijo, a mi esposo, una computadora, por ejemplo, ¿no? O un celular, que es lo más de moda, ¿no? Quiero comprarle un celular a mi hijo y el celular cuesta 15,000 pesos. ¿Cuánto tengo que ganar para ganar esos 15,000 pesos? Probablemente cada empresa, ustedes probablemente estén en una empresa diferente a la que estaba el señor, pero todos saben cuánto ganan de comisión. Entonces, fíjense cuánto tienen que vender, saquen el porcentaje de comisión y ya tienen claro cuánto van a conseguir, ¿no? Bueno, eso es una persona racional como tú, David, Claro. que, que las cifras son muy claras. Yo compraba en mayoreo, agarraba promociones para luego venderlo más caro o dar la ventaja a mis clientes. Entonces, algunas cosas era para stock y otras cosas era para vender luego, luego. Si haces un cálculo fríamente, se supone que yo gané 26% de 100,000 pesos que yo gasté en este ciclo. Pero a lo mejor un cuarto de esto es stock, ¿sabes? Claro, el que Entonces, compraste en promoción y exactamente. luego
Más Era, de la mitad de tus pedidos eran también promociones que estaban vigentes en ese momento, en donde tenías un porcentaje de ganancia del 50%. Entonces, tienes toda la razón. O sea, es difícil determinar, pero bueno, en números racionales, como lo dice Eric, si sacas el porcentaje de lo que vas a vender, ya tienes más o menos cuánto ganarías, ¿no? Pero bueno, adelante, termina tu comentario. mira, como yo soy una persona muy organizado, muy excesivo, compulsivo, y yo no quería meter a nadie más en mi negocio porque pues yo sabía cómo yo lo manejaba. Entonces, podría haber puesto una persona con una computadora que registraba todas las cosas que entraba y todas las cosas que salía. Pero era demasiado trabajo inútil para tener una información que no iba a compartir con nadie. Insisto, No, cuanto yo ganaba no le interesa a nadie más que tal vez mi pareja en secreto, pero ni siquiera me interesaba porque pues todo el dinero era para mí. de acuerdo, muchas gracias, Eric. Está muy bien. Esta es tu forma de trabajar y para ti es funcional. Probablemente no para todo el mundo. Todos queremos saber al final del mes cuánto estamos ganando. Probablemente a ti no te interesaba y eso es muy comprensible y es respetable. Chicas y chicos, si ustedes tienen interés en saber cuánto se gana, ya les di la fórmula, es muy, muy simple. Eh, Cuando los inviten o si ustedes quieren iniciar en el mundo de las ventas por catálogo, ventas directa, multinivel, no caigan en el, aquí hay dinero fácil. Sí, sí lo hay, pero hay que trabajarlo y desde el principio, ¿cuánto voy a ganar por cada cosa que yo vendo, no? Y ahí ya se puede empezar a jugar muchísimo, ¿no? Me parece bien. Esta pregunta daría para muchísimo más. No sé si quieres cerrar con un comentario sobre esta pregunta. Sí, no se deja engañar. Muchas veces las compañías por revistas o catálogo les dice que van a ganar 30%. No es así. El 30% menos el IVA les sale en 26%. Muchas compañías mañosas les maneja de esta forma porque les conviene decir al consultor o el vendedor que va a ganar un porcentaje más grande, pero la realidad es que netamente gana el 26%. Entonces, aparte, si ustedes compran en promoción, y 30% de descuento y luego lo venden más caro, ahí sí está su ganancia. Excelente, Eric. Mil gracias. Ha sido bastante claro esto y has dado información muy, muy valiosa. Este tema del IVA, sí, exacto. Recuerden que cuando uno inicia un negocio o entra a trabajar en un lugar, las cosas claras, no asuman absolutamente nada. El error que cometemos todos los vendedores es asumir. Creemos que lo que nos están diciendo está, pero no nos cuentan las letritas chiquitas del contrato donde viene esa pequeña vuelta de tuerca que dice uno, oye, pues me siento engañado porque no me dijiste esto, ¿no? Y te dicen, no, bueno, tú lo tenías que haber leído. Bueno, sí, pero me promocionas un negocio bajo otras características y resulta algo diferente. Me parece muy valioso lo que hiciste, Eric. Me gustaría ir a la última pregunta para no alargar demasiado este video. Y esta pregunta la han hecho recurrentemente. Me gustaría que nos compartieras eh, qué premios ganaste. Por supuesto, debes de tener una lista interminable. Si quieres, compártenos algunos, pero me gustaría que nos compartieras los premios que para ti hicieron la vida. ¿Me explico? Estos momentos o estos premios que los disfrutaste, que fueron espléndidos, que te hicieron sentir muy especial. Pues David, primero, el primer premio era la fiesta de destaque, a donde frente de mis compañeras compartía esa alegría de ser el primer lugar. En un mundo de mujer, el hombre que ganó durante 13 años. Ese fue la, el orgullo más grande, ¿no? Es esa fiesta de gala que las mujeres se vestían muy bien, etcétera. Luego eran los viajes. Yo desde joven emprendí viajes alrededor del mundo, conozco los 5 continentes, entonces para mí era una alegría viajar
les voy a compartir un poquito de sus viajes. Viajes nacionales, me fui a Los Cabos, Acapulco, la Ribera Maya, Cancún, Puerto Vallarta, La Paz, Oaxaca, Puebla, en fin, muchísimos lugares más. Básicamente conociste toda la República Mexicana, ¿no? Sí, pero yo lo conocí por mi lado también. Era la segunda vez Ok, ok. que yo lo hacía. Adelante, adelante. ¿Qué más? Los viajes internacionales fueron muchos, hasta o algunos se me olvidaron, ¿no? Pero París, Marrakech, Madagascar, Isla Mauricio, Tailandia, Camboya, Vietnam, Sudáfrica, Colombia, Panamá, Islas del Caribe. También hice unos cruceros con esa compañía. Fue a obras de teatro, tarjetas de Liverpool que me gané, regalos especiales como maletas con mi nombre, el nombre de la compañía. Fue a conciertos con el meeting y greeting, que conozca al artista como Mijares, Emanuel, Yuri, Ricky Martin, Julio Iglesias y varios más. Nos trataron muy bien en la compañía. Obviamente cuando yo era consultor, pues ya era la persona más consentido de la compañía, ¿no? Y eso me da muchos buenos recuerdos y realmente yo fui tratado como un rey mientras yo estaba ahí. Excelente, Eric. Pues muchísimas gracias. Eh, sí, tiene sus beneficios ser el número uno, ¿no? El poder viajar, hacer tantos, tantos viajes, poder inclusive, sé, no lo comentaste ahorita, pero sé que algunos de estos viajes se arreglaron inclusive para que pudieras llevar a tu mamá como parte de tu grupo. Entonces, qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, a veces el reconocimiento más grato es cuando puedes compartir con la gente que se dedica a lo mismo que tú, que es gente con la que convives constantemente, ¿no? Y poder ir a estos eventos de las fiestas de destaques, que nuevamente quienes no sepan y que no estén todavía en este mundo o que en su empresa no lo hacen, la fiesta de destaque, y que bueno, ahora con la pandemia es diferente, pero son estos eventos en donde contratan grandes salones, invitan a los mejores vendedores van vestidos de gala, van con sus mejores atuendos, y conviven ahí, hacen entregas de premios, entregas de reconocimientos, trofeos. Son unas fiestas muy, muy bonitas, muy excelsas para la gente que colabora en las empresas como consultor, ¿no? ¿Quieres decir algo, Eric? Sí, y sabes lo más bonito, David, que todas mis compañeras realmente compartía este triunfo conmigo año tras de año. Ya sabíamos que yo iba a ser el que iba a levantarse. Sí, porque te daban cifras previas, ¿no? La empresa les iba enviando cifras diciéndoles, ok, el número uno en ventas de esta línea es fulano, el número uno en ventas de otra de esta línea es sutano y así, ¿no? Sí, pero los dos últimos ciclos, por reglas de la compañía, no había más información, porque el número dos o el número tres podría ganarme. Entonces yo nunca bajaba los brazos y trabajaba hasta el último momento. Yo ya había tomado la delantera porque trabajaba todo el año. Entonces era mi estrategia desde los primeros 6 meses de tomar una gran delantera para que cuando llegáramos al final del año no me pudiera alcanzar ni con un pedido extraordinario. Excelente, perfecto. Y nada más recordemos que durante muchos de estos años fuiste el vendedor número uno, pero tu competencia o el lugar número dos siempre estaba muy por debajo de lo que tú lograbas, ¿no? Exactamente. Te voy a confesar algo. En eso entonces no tenía mucha competencia. Hablé con la compañía, les dije, sabes que yo ya me aburrí, porque pues nadie me alcanza, yo estoy vendiendo demasiado y estoy ganando el mismo premio. Yo la verdad creo que me merezco otro premio.
pero como la compañía no lo iba a hacer, yo dije, bueno, pues voy a poner a mi pareja, que lo conociste, es Jesús Loaiza Rosales. Sí lo conozco, no tiene nada que ver, pero Pero bueno, si quieres decirnos otras personas, adelante. no pasa nada. Lo que pasa es que yo lo metí como Consultor era el cons- número 2 era y ganabas los premios del primer lugar y el segundo en lugar. segundo lugar, nos compartimos los premios y nos íbamos de viaje pues alrededor del mundo, los dos o los tres con mi mamá a veces también. Excelente. Eric, ¿algo que quieras decir para terminar este video? Pues les ruego a todo el mundo que nos pone un like si les gustó la información que compartimos David y yo acá. Y también si algo les tiene una pregunta que hacer y siempre compartir es muchísimo mejor. Le agradezco a David Ramírez por esa entrevista. Ojalá les guste. Si nos propone un tema para el número 5, el número 6, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias y sí, como dice Eric, si te gustó este video, regálanos un like. El like le permite a YouTube saber que este video tiene información valiosa y nos va a permitir llegar mucho más lejos, llegar a personas que están buscando esta información y que no la han podido encontrar. Entonces, bienvenidos sus likes. Gracias por los comentarios que puedan dejarnos, ya sea para dejarnos saludarnos, dejarnos saber su punto de vista. Si tienen un punto de vista diferente, adelante. Si tienen algo diferente o quieren compartirnos algo, también lo pueden hacer en los comentarios o pueden escribirnos directo a través del canal. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. Y viva Barco Libertad. Adiós. Gracias. Comparte. Adiós. ¿Quieres conocer los tips de ventas que usé por más de 10 años y que me hicieron el vendedor número 1 de una empresa multinivel? ¿Quieres conocer tips súper útiles que aprendí cuando era joven y me hicieron ganar muchísimo dinero y viajar por todo el mundo? También tengo entrevistas con personas comunes, como tú y como yo, en donde nos cuentan sus historias extraordinarias de superación. ¿Quieres conocer otros lugares mágicos de México o del mundo? ¿O lo tuyo son las recetas de cocina, trucos de limpieza y entretenimiento? Entonces, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Capi Richard U. Todo de corrido y sin espacios. Es una sola palabra. CAPIRICHARDU. No olvides darle a la campanita para que te avise cada que subimos contenido nuevo. Y por último, regálame un like para que YouTube sepa que te gustó este video y me ayude a llegar a más personas. Gracias y hasta la próxima.